Hola a todos mis estimados colegas, los saluda Sergio Pérez en un nuevo tutorial de Scriptcase. En esta ocasión vamos a ver un tutorial de cómo hacer nuestros dashboards con widgets dinámicos. La idea es que vamos a tener nuestro dashboard con diferentes widgets en los cuales vamos a tener algunos gráficos o algunos formularios o grids. En base a la información que vayamos a insertar o actualizar en nuestros formularios, se recargarán algunos marcos específicos para hacer que sea dinámica la información que vamos a manejar dentro de estos dashboards. Iniciemos. Inicialmente vamos a ver la estructura de la base de datos que vamos a manejar. Para esto vamos a usar una base de datos de prueba con pocas tablas, en la cual vamos a tener una información. La idea de esta base de datos es simular una solicitud de citas y posteriormente una confirmación para poder tener algunos datos específicos los cuales vamos a montar dentro de nuestro dashboard. Entonces tenemos primero una tabla de usuarios. Esta es la tabla que nos genera básicamente Scriptcase en el módulo de seguridad. Acá simplemente vamos a dejar esto para tener alguna información específica si la vamos a necesitar. Posteriormente tenemos una tabla TV clientes en la cual tenemos una información básica del cliente también. Tenemos el número de documento, nombre, fecha de nacimiento, el sexo, género, el teléfono celular o móvil, el teléfono fijo, esto sería un teléfono 1 y 2, la dirección del cliente, el país al cual pertenece, el user's login, que iría enlazada a la tabla anterior, y un documento de país. Ese sería el tipo de documento que va a manejar nuestro cliente. Luego vienen acá, primero vamos a ver las tablas enlazadas. Acá no tenemos las foráneas creadas, pero básicamente tendríamos los enlaces listos, los campos, si los queremos poner. Entonces en país tenemos simplemente nuestro ID y el nombre de país. Aquí tendríamos toda la información de unos países que se han montado a modo de prueba. Y sobre estos habrían unos documentos por cada uno de estos países. Entonces aquí simplemente tenemos el ID país y el tipo de documento con un ID principal de la tabla. Entonces aquí tenemos esta información para unos países también de prueba. Posteriormente tenemos una tabla TV estados en la cual tenemos una información, es un varchar, un texto, donde simplemente vamos a manejar estos tres estados, que va a ser reservado por el cliente, reserva confirmada o rechazada. Básicamente estos serían los tres estados que vamos a manejar. Luego tenemos una tabla de reservas en la cual ya vamos a comenzar a manejar los datos que vamos a necesitar. Entonces tenemos un ID, una fecha y hora de inicio, horas solicitadas, en la cual vamos a decir cuántas horas va a solicitar nuestro cliente de la mesa. Va a haber también una hora fin, en la cual va a finalizar el servicio, los comensales a los cuales va a llevar, el ID del cliente, el ID de estado para saber en qué estado se encuentra esta solicitud, la fecha y hora de solicitud, la cual va a ser una marca a nivel de base de datos, simplemente nos va a tomar la hora del servidor, el valor de la reserva, es decir, cuánto nos va a valer, y un valor total que simplemente va a ser la multiplicación del valor de reserva por la cantidad de comensales. Acá vemos la información, nos va a salir de esta forma. Tenemos la fecha, hora, las horas solicitadas, hora fin, comensales, el ID cliente, el ID del estado, fecha de hora solicitud, el valor y el valor total. Entonces tendríamos esta información y posteriormente tendríamos una tabla TV confirmaciones. En esta simplemente vamos a tener un ID, un estado de reserva cliente, que es la información que nos está pasando nuestro cliente, un estado de reserva admin, que va a ser el que nuestro administrador va a poder editar para confirmar o anular la reserva. Tenemos la fecha de confirmación, que también será una marca del sistema,
el ID de la reserva para saber a cuál reserva vamos a confirmar y finalmente tendríamos el valor de la reserva y el valor total, que sería información que traeríamos desde la tabla de reservas. Casi vemos el contenido, nos va a guardar esta información de esta forma. Estas son algunas confirmaciones que tenemos también para el área de pruebas. Finalmente tenemos tres vistas. Básicamente es la misma información, lo que estamos variando es la información del estado de la reserva, el ID de estado. Es decir, aquí nosotros vamos a tener la información cuando nuestro ID de estado es igual a 3, es decir, las que están rechazadas. Acá vamos a tener una vista de confirmadas. Y una vista de solicitadas. Entonces aquí tenemos toda esta misma información, estamos haciendo un cruce de reservas contra estados para tener esta información y simplemente estamos buscando que nuestro ID de estado sea igual a 1, 2 y 3, a 1 solicitado, 2 confirmado o 3 canceladas. Entonces estas tres vistas las vamos a manejar en pequeños widgets para tener esta información disponible. También si necesitamos discriminarla de esta forma. Esta sería una base de datos pequeña que es la que vamos a manejar. Inicialmente vamos a crear nuestros formularios y grid, posteriormente vamos a hacer nuestros gráficos y vamos a pasarlo a nuestro dashboard para que sea mucho más fácil de leer. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a agregar un icono. Acá podríamos subir uno. Nivel de proyecto. Vamos a manejar este proyecto, vamos a llamarlo Webinar Dashboard. Vamos siguiente. Acá vamos a seleccionar nuestra conexión. Acá tenemos un listado de bases de datos. Acá tenemos nuestra base de datos, BD Dashboard. Siguiente. Idioma español, perfecto. Y vamos a manejar este y también vamos a agregar este si queremos. Acá podríamos agregar los temas que vayamos a manejar sin ningún inconveniente. Vamos a crear primero nuestro formulario con la tabla TV Reservas. Pongámoslo aquí de nombre Dashboard para saber que lo vamos a manejar solamente para el dashboard. Vamos a crear. Vamos a manejar de orientación vista de grid editable para poder editar los datos dentro de nuestro dashboard. Ahora, para no detenernos tanto en la configuración, ya hice algunas modificaciones sobre los campos que vamos a manejar dentro de nuestro formulario. Vamos a tener unos campos tipo select, el cliente. Básicamente estamos haciendo un select sobre la tabla TV clientes, la hora de inicio. Tenemos un campo tipo select con lookup manual en el cual ingresamos unos datos para dar la hora de inicio que vamos a manejar, que nuestro cliente pueda seleccionar cuál es la hora de inicio para su reserva. Posteriormente tenemos unas horas solicitadas, dentro de la cual solamente vamos a manejar un giro. Esto es para la parte gráfica. Acá si le damos a editar, por ejemplo, este es el giro.
un modo gráfico de mostrar nuestros datos numéricos. Acá le estamos dando de una vez valor mínimo y máximo. Lo mismo estamos haciendo en el campo comensales, en el cual tendríamos un valor mínimo de 1, máximo de 500 comensales. También vamos a manejar giro. Acá en fecha y hora solicitud podemos manejar valor inicial, que sea la fecha del sistema. Esta, como va a ser la marca, vamos a dejarlo como campo oculto. Luego tenemos los campos valor de reserva y valor total. Ya en un momento vamos a modificar esto y tendríamos también finalmente un ID de estado, un select. Este campo también podemos ocultarlo y simplemente estamos haciendo un select de TV estados donde el ID de estado es 1, es decir, en el momento que vayamos a hacer una inserción o actualización, nos va a insertar el dato 1, que básicamente es el estado de reserva del cliente. Acá ya tendríamos esto y ahora vamos a nuestros eventos. Vamos a onValidate a definir los valores que vamos a manejar en hora fin y en valor total. Acá simplemente vamos a crear una variable, la cual acá vamos a buscar horas solicitadas. Acá con control y espacio podemos ver todas las opciones que tenemos definidas. Acá continuamos. La hora fin va a ser igual. Lo que vamos a hacer acá simplemente es a la hora que tenemos inicial incrementarle las horas solicitadas para tener una hora fin ya definida. Ponemos nuestra variable y nuestro campo. Hora inicio. Acá ya le estamos incrementando la hora de inicio a nuestras horas solicitadas. Y también vamos a tener para el valor total el valor de reserva por el campo comensales. Acá ya tendríamos estos dos campos definidos, tendremos los valores calculados por nuestro sistema. Posteriormente, cuando tengamos ya hecho nuestro dashboard, vamos a ubicar cuáles son los paneles que necesitamos actualizar y esto los vamos a poner en el evento. Acá para este caso, on after update, vamos a poner toda la función, toda la información que vamos a necesitar para que nos refresque ese marco. Por el momento vamos a dejar nuestro formulario TV reservas de este modo. Ahora vamos a crear una nueva aplicación, también va a ser el siguiente formulario para las confirmaciones. Vamos a crear. Ahora ya tengo listo los campos. Vamos a manejarlo de la siguiente forma. Vamos a ocultar el ID confirmación, que sería el autonumérico, y los otros campos, el ID reserva, va a ser tipo número autocomplete. Aquí este tipo de datos Ajax lo que hace es buscarnos a partir de una cadena que se vaya a ingresar. Entonces a partir de aquí tenemos nuestro query. Vamos a seleccionar unos datos para mostrarlo al administrador y que sepa cuál es la reserva que está solicitando, cuál es el cliente, la fecha de inicio, hora fin, los comensales. También vamos a tener esta información acá, está concatenado también. Aquí, por ejemplo, hay unos textos comensales para que sea más fácil de leer por parte del administrador. Y posteriormente vamos a hacer un procesamiento Ajax
para que en el momento que se digite alguna información nos traiga los resultados de estos queries que tenemos sobre estos tres campos, sobre estado de reserva cliente, valor reserva y valor total. En estado de reserva cliente tenemos también nuestro query trayendo el estado donde el ID de reserva es igual al campo que vayamos a ingresar en el anterior campo, que sería ID reserva. En el de admin simplemente vamos a mostrar los estados para que nuestro administrador pueda escoger cuál es el estado que le va a asignar. Tenemos la fecha de confirmación, este puede ser un campo oculto también, va a ser la marca de fecha y hora de la transacción. El valor de la reserva lo vamos a traer también desde la tabla de reservas, donde el ID es igual al campo que tenemos acá inicialmente, al igual que el valor total. Ya tendríamos esta información. Si vemos una ejecución, acá si le damos nuevo, acá podríamos escoger cualquier ID de reserva. Acá es importante también saber que solamente nos está trayendo los que tienen estado 1, es decir, a los que están hasta ahora reservados. Es decir, si ya se hizo una cancelación o una confirmación, no nos lo va a mostrar. Ya está asumiendo que ya se hizo la confirmación. Entonces acá veríamos hasta ahora los que están reservados, serían estos. Cualquiera de estos podría escogerlo y ya nos está trayendo los datos, que sería el valor reserva, valor total, esta información que tenemos acá. Acá podemos hacer lo mismo con cualquier dato y ya nos traería esta información. Acá entonces el administrador escogería cuál es el nuevo estado y listo. Y también tendríamos que hacer una actualización sobre la tabla de reservas. Entonces para esto vamos a eventos, en onAfterInsert vamos a crear el update. Entonces simplemente vamos a crear un SQL con el update de reservas y que nos asigne el estado que va a digitar nuestro administrador. Entonces sería estado de reserva admin. Y acá vamos a poner un where el ID de reserva es igual a ID de reserva. Acá podemos cerrar ya. Lo que vamos a hacer básicamente es actualizar nuestra tabla de reservas también para tener la misma información en ambos lados. Es decir, si aquí ya se actualizó, tenemos que actualizar también la tabla de reservas. Si en algún momento nosotros queremos crear un sistema donde podemos mostrar esta tabla de reservas, ya se le va a actualizar a nuestro cliente esta información. Vamos a ejecutar la sentencia y vamos a hacer el commit. Listo, eso sería todo lo que tendríamos para este formulario. Lo mismo, posteriormente vamos a hacer también el llamado del método Ajax que vamos a crear para nuestro refrescado en nuestro dashboard. También tendríamos nuestro formulario confirmaciones ya finalizado. Ahora vamos con nuestras dos grids que vamos a manejar en nuestro sistema. Ahora vamos a nueva aplicación. Vamos a seleccionar una grid y vamos a manejar el siguiente query. Tenemos toda esta información, cruces contra reservas, clientes y estados, por si quieren manejarlo posteriormente de una forma más completa. Listo, estos campos vamos a dejar varios ocultos, pero es para tener bien completa nuestra consulta. Entonces aquí tendremos el ID, fecha de inicio, hora de inicio, las horas solicitadas, toda esta información que estamos llamando ya acá en nuestro query. Entonces con base a este vamos a crear nuestra grid
Y aquí podríamos ponerle grid TV reservas. Le damos crear. Y acá vamos a dejar de módulos de aplicación, búsqueda y grid. Los otros módulos no los vamos a manejar. Ahora vamos a campos y vamos a manejar los siguientes. Vamos a manejar el ID de la reserva, la fecha de inicio, comensales, cliente, estado y valor total. Los otros campos los vamos a dejar ocultos para este tutorial. Y ahora vamos a seleccionar los campos sobre los cuales se van a poder hacer los filtros, toda la parte de la búsqueda. Entonces vamos a búsqueda, búsqueda avanzada, en seleccionar campos, vamos a escoger el ID de reserva, fecha de inicio. Estos dos no nos funcionarían tan bien, pero sí podríamos manejar el estado info. Ya podríamos guardar. Y adicionalmente, en barra de herramientas solamente vamos a dejar búsqueda. Vamos a quitar los otros controles. Le damos copiar desde escritorio. Si ejecutamos, vamos a ver cómo nos va a quedar nuestra grid. Entonces aquí tendríamos búsqueda avanzada, podríamos escoger la información que necesitemos. Acá fecha, inicio o estado, que podría ser el estado reserva confirmada, rechazada o reservado por cliente. Acá podríamos buscar las confirmadas y ya nos está haciendo nuestro filtro adecuadamente. Ahora también podríamos hacer que sea un poco más visual, por lo que vamos a manejarla dentro de un nuevo dashboard. La idea es que sea muy gráfico, entonces podríamos hacer lo siguiente. Vamos al evento on record. Y acá vamos a manejar lo siguiente. Vamos a manejar un if. Si el estado es igual a 2, es decir, si está confirmada, vamos a manejar la siguiente macro. ccFieldStyle para darle color a nuestra celda. Acá lo que haríamos sería buscar el campo al cual le vamos a dar el color, el formato que vamos a seleccionar acá. Estado info. Entonces lo que estamos haciendo es buscar a través del ID, pero vamos a poner el formato es a estado info, que es esta celda que tenemos acá. Y esta le vamos a poner un color. Podríamos manejar el siguiente, es un color X, sería este verde, como fondo de nuestra celda. Acá podríamos manejar si queremos que sea negrita, que sea cursiva. Entonces no lo vamos a manejar en este momento, lo dejamos en blanco. Y adicional, nuestro color de fuente vamos a manejarlo blanco. También podríamos pasar parámetros de fuente y familia de fuente que no vamos a manejar. Aquí ya tendríamos esto y podríamos hacer lo mismo cuando el estado es 3, es decir, cuando nuestra reserva ha sido rechazada. Para este caso podríamos manejar otro color, podríamos usar el siguiente. Este podríamos usarlo para tener una alerta. Para las reservas solicitadas no vamos a manejar nada, es decir, solamente vamos a ponerle formato cuando sea confirmada o rechazada nuestra reserva. Acá ejecutamos nuevamente y vemos que ya tenemos los colores para tener una alerta mucho más fácil de leer en nuestro dashboard. Ahora vamos a crear nuestra guía para confirmaciones.
vamos a manejar nuestra siguiente consulta. Vamos a buscar dentro de nuestra tabla de confirmaciones el estado que tenemos tanto para cliente como para administrador. Para eso estamos haciendo acá unas consultas anidadas en las cuales vamos a buscar el estado info para estos campos específicos, para reserva cliente y reserva para administrador. Acá al ejecutar vamos a ver esta información de esta manera. Vamos a tener los IDs, los estados de reservas para administrador y para cliente con la descripción de cada uno de estos estados. También vamos a tener el valor total por si lo necesitamos. Entonces vamos a nuestra aplicación nueva, vamos a Grid, ponemos nuestra consulta y esta la vamos a llamar Grid TV Confirmaciones. Con estas dos grids ya podríamos crear nuestro primer dashboard para ir viendo cómo nos va quedando. En módulos de aplicación solo vamos a dejar grid, acá no vamos a usar los otros módulos adicionales. Y los campos que vamos a manejar sería el ID de reserva, el estado de reserva del cliente, estado de reserva admin. Los otros son los IDs, entonces no lo necesitaríamos, no diría tanto para nuestro administrador. Acá serían los que manejamos con texto. Estos numéricos son los IDs. Entonces sería el cliente administrador, la fecha de confirmación y finalmente podríamos poner el valor total. Entonces ya con esta información podríamos manejar esto sin ningún inconveniente. Vamos a crear ahora un enlace con el formulario que ya creamos de confirmaciones. Vamos a crear un enlace de edición con el formulario Form TV Confirmaciones. El parámetro será el ID de confirmación y vamos a dejar que abra en la misma ventana, mostrar el botón nuevo, todo esto sin ningún inconveniente. Podemos dejarlo. Vamos a guardar y listo. Finalmente lo que podríamos hacer es quitar de nuestros controles lo que no vamos a necesitar. Simplemente vamos a dejar Quick Search. Todo esto lo vamos a quitar. Botones de formulario sí. Y podríamos dejarle cargar. Esos botones podríamos dejarlos. Vamos a copiarlos en mobile para tenerlo disponible en los dos tipos de barra de herramientas. Si ejecutamos vamos a tener nuestra información presentada de esta manera. Ahora vamos a crear nuestro dashboard con base a estos formularios y grid que hemos creado. Creamos una nueva aplicación tipo dashboard. Vamos a llamarlo dashboard de grid para saber cuál es el que estamos creando. Y acá nosotros vamos a tener un panel donde vamos a poner toda la información que queramos mostrar. Entonces tenemos unos widgets de enlaces, que son los que vamos a manejar en este momento, donde vamos a poner la URL de nuestra aplicación, puede ser interna o externa. Entonces en este momento nos va a mostrar toda la información que tenemos dentro de nuestro proyecto. En este caso vamos a usar primero nuestra grid de reservas. Entonces tendremos nuestra primera widget, tenemos una barra de herramientas, vamos a ver qué datos vamos a manejar de acá. Acá podríamos quitar todo esto y dejamos solamente navegación por página,
para poder saltar en diferentes páginas y poder mirar los registros que tenemos. Y además vamos a usar la búsqueda avanzada, que fue la que configuramos para tener los filtros disponibles. Acá podríamos manejar cualquier componente adicional si vemos que lo necesitamos dentro de nuestro widget. Adicionalmente, en propiedades podríamos mirar que vamos a dejar de esta información. Tiempo de recarga no vamos a tener porque lo vamos a hacer dinámico, es decir, en el momento que hagamos una inserción dentro de confirmaciones se va a actualizar esta widget automáticamente. Entonces por esto no vamos a manejar esto. Por aquí podríamos manejar modo compacto. Todo esto podremos dejar o quitar sin ningún inconveniente. En este momento vamos a dejar toda esta información tal como está. Esta widget vamos a llamarlo, para tener nosotros mayor control, como reservas. Pongámosle acá reservas, le damos guardar y acá tendremos nuestra primera widget. Acá podemos manejar un tamaño diferente. Y esta widget 1 podríamos manejarlo de una vez. Vamos a apuntar, este también va a ser de enlace, pero acá vamos a apuntar a la grid de confirmaciones. Tenemos confirmaciones y acá podríamos dejar todo esto así tal cual como lo tenemos, a ver cómo se nos va a ver. Vamos a darle guardar y acá podríamos dejar una al lado de la otra. Vamos acá a modificar el tamaño y mirar cómo nos va quedando. Acá si necesitamos editar algo, simplemente le damos acá edición y podríamos ponerle confirmaciones. Le damos guardar y ejecutamos a ver cómo se nos va a ver. Acá tenemos nuestra widget de reservas, en la cual tenemos solamente habilitada la búsqueda avanzada. Nos funcionan bien los filtros. Sin ningún inconveniente. Y para confirmaciones tendríamos la opción de crear una nueva reserva apuntando a la que necesitemos. Podríamos modificar el tamaño para que sea más clara la información. Aquí de igual forma nuestro usuario puede maximizar las grid para poder ver la información. Cada uno de estos componentes se pueden mover sin ningún inconveniente. Vamos a modificar un poco el tamaño. Incluso podríamos poner esta un poco más grande. Y la de confirmación es un poco más pequeña, con una mayor altura. Y poder visualizar mejor la información, que ya lo tendríamos de esta forma. Entonces tendríamos los dos paneles con la información que podemos manejar. Entonces la idea es que al crear una nueva confirmación se nos va a actualizar el estado que tenemos acá ya almacenado. Lo que también podríamos hacer para tener algo adicional de diseño sería modificar el tema para esta widget. Para esto simplemente vamos a reservas, a nuestra grid, y vamos en configuración layout. Vamos a escoger el otro tema que habíamos agregado al inicio de nuestra creación de proyecto. Acá simplemente vamos a guardar, generamos fuente, y si ejecutamos nuevamente vamos a ver nuestro dashboard. Entonces ya tenemos acá nuestra grid, que va a ser a modo de vista, ya con un tema específico, el Big Night, que tenemos configurado, y en confirmaciones que va a ser
la grid para transacciones con el otro tema que ya habíamos escogido. Entonces ya tendríamos estos dos así. Ahora vamos a ver cómo al insertar se nos va a modificar esta widget.